Bienvenidos a Tiempo de Oración, un espacio para detenernos, escuchar con atención y permitir que la palabra de Dios nos ayude a discernir los tiempos y las estaciones de nuestra vida. Hoy queremos reflexionar sobre un momento clave en la historia del profeta Elías, un momento silencioso pero revelador, el momento en que el arroyo se secó. Elías estaba exactamente donde Dios le había dicho que estuviera. No llegó allí por casualidad, no fue un refugio improvisado, no fue una decisión personal, fue una instrucción divina. Dios mismo lo envió al arroyo de Querit y le prometió provisión en ese lugar. El agua fluía y los cuervos traían pan y carne cada día. Todo parecía estable, seguro y sostenido por la mano de Dios. Sin embargo, llegó un día en que el arroyo se secó. El agua dejó de fluir. Lo que había sido fuente de vida y sustento comenzó a desaparecer. Y es importante notar algo fundamental. El arroyo no se secó porque Elías desobedeció. No se secó porque falló. No se secó porque Dios se hubiera equivocado. Se secó porque la estación había cambiado. Esta verdad nos confronta profundamente, porque muchas veces asociamos el fin de algo con fracaso, castigo o error personal. Pero la historia de Elías nos muestra que hay cierres que ocurren aún cuando estamos en obediencia. Hay temporadas que terminan no porque hicimos algo mal, sino porque cumplieron su propósito. El arroyo fue provisión de Dios, pero no era el destino final. Fue un medio, no un fin. Fue una etapa, no toda la historia. Y aquí aparece una de las luchas más grandes del corazón humano. Cuando Dios nos bendice en un lugar o en una temporada, corremos el riesgo de querer quedarnos allí para siempre. Nos aferramos a lo que funcionó, a lo que nos dio seguridad, a lo que nos sostuvo en el pasado, sin darnos cuenta de que Dios sigue avanzando. Identificar que el arroyo se secó requiere discernimiento espiritual. No siempre es evidente. A veces el agua no desaparece de golpe. A veces disminuye poco a poco. La provisión comienza a ser más difícil. La paz ya no es la misma. El esfuerzo se multiplica. Lo que antes fluía ahora pesa. Y aún así, muchas personas se quedan junto al arroyo seco esperando que vuelva a fluir, cuando Dios ya está llamando a moverse. Elías pudo haberse quedado allí. Pudo haber orado para que el agua volviera. Pudo haberse aferrado a la experiencia pasada. Pero Dios le habló y le dio una nueva instrucción. Levántate y ve a Sarepta. Muévete, cambia de lugar, cambia de estación, cambia la manera en que vas a ser sostenido. Esto nos enseña que la fe no es quedarnos inmóviles cuando Dios está hablando movimiento. A veces llamamos fe a lo que en realidad es miedo al cambio, miedo a perder lo conocido, miedo a empezar de nuevo, miedo a depender de una provisión diferente. Pero la verdadera fe obedece aún cuando el nuevo escenario parece más incierto. Dios no improvisó la siguiente etapa. Cuando el arroyo se secó, Dios ya había preparado otra provisión. Ya había hablado con una viuda. Ya había dispuesto un nuevo medio. Aunque para Elías, humanamente, ese nuevo lugar parecía más frágil, más limitado y menos seguro. Pasar de un arroyo que fluía a depender de una viuda sin recursos parecía un retroceso. Pero no lo era. Era parte del plan. Esto nos habla directamente a la vida cotidiana. Hay arroyos que se secan en nuestra vida y debemos tener la valentía de reconocerlo. Relaciones que alguna vez nos sostuvieron,
pero que hoy nos drenan. Personas que se convirtieron en fuentes de dependencia emocional o espiritual. Trabajos que en una etapa fueron provisión y aprendizaje, pero que hoy ya no nos permiten crecer. Maneras de hacer las cosas que funcionaron en el pasado, pero que ya no responden a la nueva estación. Aferrarnos a arroyos secos no es fidelidad, es resistencia al cambio que Dios está proponiendo. Permanecer donde Dios ya no está proveyendo no es confianza, es temor disfrazado. Dios no cambia porque falla, cambia porque nos está llevando más adelante. Discernir que un arroyo se secó no significa despreciar el pasado. El arroyo cumplió su función, fue necesario, fue provisión, fue cuidado. Honramos esa etapa, agradecemos lo que Dios hizo allí, pero no la convertimos en un ídolo. No vivimos mirando atrás cuando Dios está llamando a avanzar. El cambio de estación siempre incomoda. Implica soltar, implica dejar estructuras conocidas, implica aprender nuevas formas de depender de Dios. En Kerit, Elías dependía del agua y de los cuervos. En Sarepta, dependía de una persona. Dios cambió el método, pero no cambió su fidelidad. Esto es clave para nuestra vida. Dios no está obligado a repetir la forma en que nos bendijo antes. Él sigue siendo fiel, aunque lo haga de otra manera. A veces queremos que Dios provea como siempre lo hizo, cuando Él quiere enseñarnos a confiar de una manera nueva. Hay personas que siguen esperando provisión de lugares donde Dios ya cerró la fuente. Siguen esperando reconocimiento donde ya no hay crecimiento. Siguen esperando amor donde solo hay dependencia. Siguen esperando vida donde solo hay desgaste. El arroyo se secó, pero el propósito no terminó. El propósito de Dios para Elías no terminó en Kerit. Apenas estaba comenzando. Lo que parecía una pérdida era una transición. Lo que parecía un final era un puente hacia algo mayor. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Los cierres que duelen no cancelan el llamado, lo redirigen. Dios sigue hablando cuando el arroyo se seca. El desafío no es solo escuchar su voz, sino tener la valentía de obedecerla. Moverse requiere fe. Quedarse puede parecer más seguro, pero muchas veces es lo que más nos estanca. Hoy Dios nos invita a hacer una pregunta honesta. ¿Qué arroyo se ha secado en mi vida? ¿Qué lugar, relación, trabajo o manera de vivir ya no fluye como antes? ¿Dónde estoy insistiendo en quedarme cuando Dios ya está señalando un nuevo camino? No todo lo que termina es pérdida. Muchas veces es dirección. Dios no nos abandona cuando algo se seca. Nos guía hacia otra estación. Él sigue siendo el mismo. Su provisión sigue siendo fiel. Su propósito sigue vigente. Que podamos discernir los tiempos. Que tengamos la humildad de reconocer los cierres. Que tengamos la fe para movernos cuando Dios lo indica. Y que confiemos en que, aunque el arroyo se seque, Dios nunca deja de proveer. El agua puede dejar de fluir. Los métodos pueden cambiar. Las estaciones pueden terminar, pero Dios sigue siendo fiel, sigue guiando y sigue escribiendo nuestra historia. Y cuando confiamos en Él, cada transición nos acerca más al propósito que Él preparó para nuestra vida. Señor, hoy nos acercamos a ti con un corazón sincero, reconociendo que tú eres el Dios que guía nuestras vidas por estaciones, por procesos y por caminos que muchas veces no comprendemos del todo, pero que siempre están llenos de propósito y de amor. Hoy venimos delante de ti, reconociendo que en nuestra historia personal ha habido arroyos que nos sostuvieron, lugares donde encontramos provisión, seguridad y descanso, temporadas donde todo parecía fluir con claridad. Agradecemos esos tiempos, Señor, porque fueron dados por ti.
porque allí aprendimos, crecimos y fuimos cuidados por tu mano. Pero hoy también reconocemos que hay momentos en los que esos arroyos se secan, momentos en los que lo que antes fluía deja de hacerlo, y confesamos que muchas veces nos cuesta aceptar esos cambios. Nos cuesta soltar, nos cuesta movernos, nos cuesta reconocer que una estación terminó y que tú nos estás llamando a avanzar hacia algo nuevo. Padre, te pedimos discernimiento para identificar cuando un arroyo se ha secado en nuestra vida. Danos claridad para reconocer cuando una relación, un trabajo, una forma de vivir, una fuente de ingreso o una manera de pensar ya no está dando el fruto que antes daba. Ayúdanos a no confundir fidelidad con estancamiento, ni fe con miedo al cambio. Señor, perdónanos cuando nos hemos aferrado a lo conocido solo porque nos daba seguridad, aun cuando tú ya estabas señalando una nueva dirección. Perdónanos cuando hemos insistido en permanecer donde tú ya no estabas proveyendo, cuando hemos orado para que el arroyo vuelva a fluir en lugar de escuchar tu voz llamándonos a movernos. Hoy te entregamos nuestros temores al cambio, nuestras inseguridades frente a lo desconocido y nuestra resistencia a soltar lo que fue importante en el pasado. Ayúdanos a confiar en que tú no cierras una etapa para abandonarnos, sino para guiarnos hacia una nueva estación, donde seguirás siendo fiel. Padre, enséñanos a honrar el pasado sin vivir atrapados en él. Ayúdanos a agradecer los arroyos que nos sostuvieron sin convertirlos en ídolos. Que podamos recordar con gratitud lo que fue, pero caminar con obediencia hacia lo que tú estás preparando. Señor, así como hablaste a Elías cuando el arroyo se secó, te pedimos que hables a nuestro corazón con claridad, que podamos escuchar tu voz aún en medio de la incertidumbre, que no dependamos solo de señales externas, sino que aprendamos a discernir tu dirección con sensibilidad espiritual. Danos valentía para levantarnos cuando tú dices, levántate. Danos fe para movernos cuando tú dices, ve. Danos humildad para aceptar que no todo lo que termina es una pérdida, sino muchas veces una transición necesaria para cumplir tu propósito. Padre, te entregamos aquellas áreas de nuestra vida donde el agua dejó de fluir, relaciones que hoy nos desgastan más de lo que nos edifican, personas que se convirtieron en fuentes de dependencia y no de crecimiento, trabajos que ya no nos permiten avanzar, formas de hacer las cosas que ya no responden a la estación actual. Te pedimos sabiduría para soltar lo que ya no corresponde y gracia para hacerlo sin culpa ni resentimiento. Ayúdanos a cerrar ciclos con paz, con gratitud y con obediencia. Que no nos quedemos junto a arroyos secos esperando lo que ya cumplió su propósito. Padre, confiamos en que tú ya preparaste la siguiente provisión, aunque no la veamos aún con claridad. Creemos que tú no improvisas, que tú no llegas tarde y que tú ya estás obrando más adelante en el camino. Ayúdanos a confiar en tu tiempo y en tu manera de proveer. Sabemos que muchas veces la nueva estación se ve más frágil, más incierta o menos cómoda que la anterior. Pero hoy declaramos que preferimos depender de ti
en lo nuevo antes que quedarnos en lo viejo sin tu dirección. Cambia nuestra manera de pensar para que podamos abrazar los cambios con fe y no con temor. Señor, danos un corazón obediente, dispuesto a caminar aunque no tenga todas las respuestas. Que aprendamos a confiar en tu fidelidad más que en la forma en que tú decides obrar. Que no limitemos tu provisión a métodos pasados, sino que estemos abiertos a lo nuevo que tú quieres hacer. Padre, renueva nuestras fuerzas en este proceso de transición. Sabemos que movernos cansa, que soltar duele y que empezar de nuevo requiere valentía. Pero también sabemos que tú nos sostienes y que tu gracia es suficiente para cada paso. Hoy declaramos que no estamos solos, que no estamos perdidos y que no estamos fuera de tu plan. Tú sigues guiando nuestra vida, aun cuando el paisaje cambia. Tú sigues siendo nuestro proveedor, aun cuando el arroyo se seca. Te pedimos que guardes nuestro corazón de la nostalgia que paraliza y del miedo que detiene. Ayúdanos a vivir atentos a tu voz y sensibles a tus tiempos, que no nos adelantemos ni nos atrasemos, sino que caminemos al ritmo de tu espíritu. Padre, bendice a cada persona que está atravesando una transición. Bendice a quienes hoy sienten que algo se terminó y no saben qué viene después. Dales paz, dirección y esperanza, que puedan descansar en la certeza de que tú sigues escribiendo su historia. Declaramos tu bendición sobre esta nueva estación que comienza. Bendición de claridad, bendición de provisión, bendición de fe y bendición de obediencia. Que cada paso que demos esté alineado con tu voluntad y lleno de tu presencia. Y hoy, Señor, nos comprometemos a actuar. Nos comprometemos a evaluar nuestra vida con honestidad, a identificar los arroyos que se secaron y a responder a tu llamado con obediencia. Ayúdanos a dar pasos concretos, aunque sean pequeños, hacia la dirección que tú nos estás mostrando. Si este tiempo de oración ha hablado a nuestro corazón, danos la valentía de no quedarnos solo con la reflexión, sino de llevarla a la práctica, que podamos compartir este mensaje con alguien que también necesita discernir una transición en su vida y caminar con fe hacia lo nuevo. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos una vez más. Confiamos en ti, descansamos en ti, avanzamos contigo. Sabemos que aunque el arroyo se seque, tú nunca fallas. En el nombre de Jesús oramos, confiamos y seguimos caminando. Amén.